Me dan un segundo, por favor. Estoy tratando. Ok, creo. Ahí. Parece que se estabilizó ahora sí. Bueno, como siempre arrancamos con alguna visión sobre proyecciones para este y el próximo año. En este caso es simplemente una actualización del mismo cuadro que vemos siempre, que es el cuadro que publica la Reserva Federal. Son las proyecciones que publica la Reserva Federal de Estados Unidos y como ustedes saben, eh, este es el ente que básicamente fija la tasa de interés sobre las cuales se fijan las tasas de interés en todos los mercados globales, ¿no? Así que importantísimo seguirle la pista a la Reserva Federal a ver qué están pensando. La última publicación fue la de diciembre y siempre presentamos este cuadro. Yo me voy a centrar, no solamente, me voy a centrar en este primer bloque donde tenemos las proyecciones de diciembre, las proyecciones actuales, es decir, la Fed básicamente hoy día piensa que el número que tiene para crecimiento del PIB americano este año es 2.1%. Y más bien proyecta que el próximo año se va a crecer un poco menos, está proyectando que se va a crecer al 2% con una tasa de desempleo mayor. Y estos dos factores son factores que voy a repetir en los próximos slides que vienen porque son bastante relevantes para dónde creemos que pueden ir las tasas de interés. La Reserva Federal proyecta que la tasa de instancia, la tasa de política en la que ellos fijan, va a pasar del 5.5 actualmente a 5 a fin de año, 5.1 a fin de año, y 4.1 el próximo año. Es decir, si la Fed está proyectando que esa tasa va a bajar es porque piensa efectivamente que la inflación va a estar relativamente controlada el próximo año, cosa que refleja en estos números, inflación está ya dentro del rango meta de la Reserva Federal, que recordemos es 2% más 1 menos 1. Pero ciertamente creer que la inflación va a seguir contenida y que van a poder bajar las tasas de interés eh, probablemente sea básicamente una consecuencia de que piensan que esta economía se desacelera y la pregunta es si se va a desacelerar solamente al 2% y ese cálculo es tan fino como para decir, bueno, acá hay 10 basis points de diferencia o si realmente vamos a enfrentar un escenario de decrecimiento más fuerte. Por su lado, el Fondo Monetario, y voy a ver si puedo proyectar el siguiente slide, para pasar de página. Disculpen, me voy a dejar de proyectar por un segundo para corregir esto. De esta manera, creo que va a ser más fácil. Acá. Voy a hacer crecer el gráfico un poco, pero me parece que con esto es más fácil mover los slides. Estaba hablando de las proyecciones del Fondo Monetario hace un segundo y las proyecciones del Fondo Monetario efectivamente son algo más positivas que la Reserva Federal, no solamente porque creen que Estados Unidos va a crecer a un ritmo más rápido que el que pronostica la Reserva Federal, sino que cree que la economía global en general tiene por delante un periodo de crecimiento, en particular mercados emergentes. Y esta información básicamente nos sirve de base para saber si hay crecimiento económico o no, porque eso finalmente es, el crecimiento económico es el motor del crecimiento de ganancias a nivel empresarial y eso nos da una idea de qué tan probable es que las acciones se sigan expandiendo. Eh, en la medida en que estos pronósticos han ido mejorando, el pronóstico de probabilidad de recesión que sacan, no sé, acá nosotros ponemos unos cuantos, pero en verdad seguimos a 50 instituciones que sacan pronósticos de recesión. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que cada vez más han ido disminuyendo las expectativas que tienen de que se presente una recesión en los próximos 12 meses. Algunos que han estado en las reuniones anteriores se acordarán que varios de los bancos que están en esta lista pronosticaban 50-60% de probabilidad de recesión y ese pesimismo se ha ido diluyendo. Hoy día el promedio es de 30%, es decir, el promedio de los bancos piensan que hay un 30% de probabilidades de que haya una recesión en los próximos 12 meses. Eh, Pequeño disclaimer acá, la verdad que la recesión siempre sorprende al mercado, siempre ha sido así. En promedio, los pronósticos que tenían los bancos antes de que hubiese una recesión estaban más o menos donde está ahora, 30% de probabilidad de que venga una recesión el próximo año y bueno, venía una recesión el próximo año. Rara vez eh, ha habido un consenso de, no sé, 60% de que se produzca la recesión. De hecho, eh, se pensaba que el año pasado y este año eran más probablemente los años en los que se iba a presentar la recesión y bueno,
no la hemos vivido hasta ahora. Hemos vivido un escenario todavía de crecimiento relativamente robusto de la economía americana en un contexto de tasas de interés relativamente altas. Claro, hay un factor del cual hemos hablado antes, que es el déficit fiscal. El déficit fiscal americano, que está como en 6%, ha seguido impulsando la economía. O sea, de cierta forma, lo que la Reserva Federal con tasas de interés altas ha tratado de lograr ha sido contrarrestado por ese déficit fiscal, ¿no? Ahora, lo que sí se ha logrado es que la inflación baje, y efectivamente la inflación ha bajado del punto más alto, del 9,1%. Y básicamente esto ha sido producto de dos fuerzas. Uno, de la recuperación del comercio global, o sea, todas estas dislocaciones de comercio que se dieron con la pandemia tuvieron un efecto inflacionario clarísimo. Eh, Buena parte de esto se ha resuelto. Y la segunda, y acá me estoy concentrando en la inflación de esta rayita azul, que es la inflación americana, y la segunda, el segundo efecto ha sido uno de, bueno, lo que ha tratado de hacer la Fed es moderar la demanda. Ahora, si la demanda se ha moderado o no a niveles suficientes, eso es una cosa eh, que hoy a estas alturas no está totalmente clara. O sea, hay un debate sobre si esa caída de la inflación es puramente producto de que el comercio global se recuperó y las cadenas de suministro que estaban rotas por la pandemia se recuperaron, o si efectivamente ha habido algún efecto moderación que proviene del hecho de que la Fed ha subido tasas. La verdad es que lo más probable es que el gran componente haya sido la recuperación del comercio global. Eh, y vamos a analizar un poco si esa subida de tasas que hizo la Fed ha tenido un efecto en la moderación de consumo en Estados Unidos. Por lo menos este año la inflación se ha desacelerado a un ritmo menor que el que esperaba el mercado. Se esperaba que iba a ser más fuerte, pero eso no se ha materializado y es una de las razones por las cuales la Reserva Federal sigue hablando de, bueno, voy a bajar las tasas, pero todavía no me siento cómodo de bajarlas, y se dice esto de higher for longer, de que las tasas estén altas por un periodo más largo. Esa dinámica se ve reflejada en el rendimiento del bono del Tesoro americano. El bono del Tesoro americano, bueno, viene la pandemia, las tasas bajan a niveles casi de cero. Una vez que se experimenta esa recuperación y empezamos a ver inflación, el mercado empieza a exigir una tasa más alta del Tesoro americano. Si la inflación está en 9%, el mercado empieza a exigir que por los próximos 10 años se le pague una tasa más alta y que compense ese riesgo inflacionario. Y la tasa llega a su punto más alto en el tercer trimestre del año pasado. De ahí en adelante, lo que se siente es, a ver, la Reserva Federal dejó de subir sus tasas más o menos acá en julio. La Reserva Federal siente que ya más o menos el trabajo se ha completado y lo próximo que viene es probablemente una caída de tasas. El mercado incorpora esa presunción a fines del año pasado, por eso hay un rally en el mercado de renta fija, pero este año otra vez el mercado empieza a tener dudas. ¿Por qué? Porque durante los primeros 3 meses de este año, durante los primeros 4 meses de este año, no se ve una desaceleración clara de la inflación. Yo venía diciendo yo antes que efectivamente, y vuelvo al gráfico anterior, tuvimos esta desaceleración notoria, pero durante el 2024 la inflación se ha estacionado en un ritmo que es más alto que el que la Reserva Federal considera adecuado. Así es que, ok, el comercio global volvió, pero realmente este aumento de tasas de interés ha tenido un efecto de moderación en el mercado americano, y eso hasta hace poco no quedaba claro, porque básicamente el ingreso disponible, el ingreso disponible finalmente es un producto de la cantidad de gente empleada que hay en la economía, seguía siendo relativamente alto. Hoy estamos empezando a ver los primeros signos de deterioro de esa realidad. Y en particular el número relevante es este de acá que estoy mostrando acá, que es la tasa de desempleo ha empezado a subir. Cayó hasta 3,4%. En enero del año pasado se mantuvo por un tiempo ahí y hoy estamos viendo que, ritmo muy lento todavía, pero efectivamente eh, la Reserva Federal, digamos, sí ha tenido ese aumento de tasas que hace la Reserva Federal, termina teniendo un efecto sobre la moderación del consumo a través de este canal, a través de crear algo de desempleo. Y eso lo hemos empezado a ver en los meses recientes. Eh, Siempre la política monetaria tiene un rezago, es decir, las tasas suben, pero no es que el efecto se siente inmediatamente, se va sintiendo a lo largo de un tiempo, y nos parece que
esto ya es un indicio de que ese componente se empieza a ver. Ahora, eh, si esto a estas alturas se ha movido en 70 basis points, ¿o, no? O sea, 0.7% de 3.4, 4.1, sí nos parece que a estas alturas la Reserva Federal empieza a prestarle atención a este mercado y empieza a preguntarse si es que ya la tasa de interés debería bajar, ¿no? Ayer, el presidente de la Reserva Federal, Powell, eh, en una presentación ante el Congreso americano, dijo algo que es relativamente importante. Dijo que la Reserva Federal a estas alturas se sentía que su trabajo ya estaba básicamente completo con respecto al mercado laboral americano. Eh, que es el único mercado en el cual la Reserva Federal puede tener un efecto de moderación de la demanda, porque evidentemente no controla política, no controla la oferta, no controla la cadena de suministros, ya se han recuperado porque terminó la pandemia y empezamos a ver ese flujo nuevamente. Eh, pero ese dato es interesante, ese dato de Powell, ¿no? Que dice, ok, creemos que acá hemos completado nuestro trabajo. Muy probablemente lo que espera la Reserva Federal, ya lo pone en esa proyección, pero probablemente espera que esto suba a un ritmo que no sea de 0.1% por año, sino algo más, porque esa ha sido la realidad histórica. La realidad histórica es que cuando la tasa de desempleo sube 1%, no se queda ahí, que tiene algo de vida y puede seguir subiendo algo más, ¿no? Y eso debería tener una respuesta de política monetaria de parte de la Fed. O sea, si la Fed piensa que ya está hecho su trabajo en el mercado monetario, es probable que ahora sí se refuerce la tesis de que las tasas de interés tienen que bajar y tienen que empezar a bajar este año. En resumen de macro, cederle la palabra a Rolando, es uno, efectivamente las proyecciones de la Fed se han mantenido mientras las que el Fondo Monetario han aumentado, pero todavía una tasa de crecimiento que no es una tasa de crecimiento de un 2%, no es una tasa de crecimiento de niveles altísimos. Y este escenario que hemos venido viviendo ha llevado a la mayor parte de las casas a pronosticar que las probabilidades de recesión son menores, pero esta disminución, esta desaceleración de inflación que estamos viendo, esta disminución de inflación que estamos viendo podría indicar que estamos viendo ya una moderación de consumo más allá de esta recuperación de las cadenas de suministro y en este contexto el mercado está asumiendo que este año las tasas van a bajar, el número es 0.47%, pero eso casi dos bajadas de tasa de la Reserva Federal, ¿no? En este contexto el mercado laboral está empezando a dar señales de deterioro. Y lo que tenemos además en el aire es todos estos procesos electorales que concentran gran parte del PIB global. Tenido elecciones en México, en Inglaterra, en Francia, en India, se viene la elección en Estados Unidos y esto ha aumentado la volatilidad del mercado de renta fija. Se espera que esta volatilidad siga estando alta. Eh, Breve punto sobre las elecciones en Estados Unidos y algunas probables consecuencias. Estamos hablando de que la inflación se ha moderado y que la tasa de interés de la Reserva Federal tendría que bajar. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a ver una desaceleración. Un escenario no deseable sería una desaceleración en un contexto todavía inflacionario y si bien todavía, bueno, de hecho el candidato, no sabemos ni siquiera si Biden va a ser el candidato demócrata, pero el contexto actual básicamente lo que hemos visto es un aumento de las probabilidades de que Trump sea presidente y eso, por lo menos con las primeras afirmaciones que está haciendo Trump, sí podría resultar en que la inflación deja de desacelerarse. ¿Por qué? Porque bueno, hay dos principales temas sobre los cuales está perorando Trump. Uno, parar la inmigración, y la inmigración ha tenido un efecto deflacionario en Estados Unidos, ha tenido muchos otros efectos que no le gustan a la ciudadanía americana, pero uno de los efectos que ha tenido es que ha sido deflacionaria o contenido por lo menos la inflación, y la segunda es tarifas a China, ¿no? O sea, aranceles a China, lo cual significa, lo cual tiene también un impacto inflacionario. Y tercero, si bien es un gobierno republicano que supuestamente debería tener como vocación cortar el déficit, probablemente lo que vamos a ver es que el déficit suba antes que aumente. Entonces, un escenario donde hay una desaceleración y al mismo tiempo vemos que la inflación o que los factores que hacían que disminuya la inflación se van,
podría complicar un poco las cosas, es básicamente una advertencia que pongo ahí, que es algo que vamos a tener que estar siguiendo en los meses que vienen. Ahora, la renta variable va a seguir su performance, ha sido relativamente buena en lo que va del año. Paro acá y le doy paso a Rol. Gracias, Alfredo. Bien, muchas gracias por la atención. Entonces vamos a continuar con la segunda parte del webinar. ¿Cuánto de estas especulaciones están incorporadas en los precios de los activos financieros? Acuérdense que el mercado siempre adelanta gran parte de la información macro. Y es importante saber justamente ese adelanto y qué otras variables pueden influir también en el comportamiento de los activos de mercado. Entonces, siempre me gusta comenzar haciendo una comparación con lo que veníamos diciendo en los últimos webinars. Por ejemplo, en enero de este año, cuando comenzamos el año, decíamos, estábamos más cerca del hard landing, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la idea? La idea era muy sencilla. Si uno se basa en la estadística, cuando las tasas subieron en marzo del 2022, decíamos, 2 años después, recién se iban a comenzar a ver esa desaceleración y luego una posible recesión, ¿no? Entonces, justamente este año se cumplían 2 años de subida de tasas, recién deberíamos ver una desaceleración y el hard landing estaba más cerca. Ese era el view que teníamos en abril, por ejemplo. Sin embargo, comenzamos a ver sorpresas positivas en los datos de empleo y crecimiento. Entonces, ok, un momentito, tal vez este view tan negativo puede como que patearse un poco más porque los datos no venían enfriándose a la velocidad que uno podría esperar, pero la historia es la historia, la estadística es la estadística, por lo tanto no podíamos sacar ese escenario como el del escenario base. En julio de este año, ¿qué estamos viendo? Que justamente nos estamos acercando a ese nivel de desaceleración, ¿no? No vemos todavía una desaceleración abrupta del PBI. De hecho, los datos anteriores, los trimestres 3Q y cuarto Q y primer Q de este año han sido buenos. Se puede venir una desaceleración, esos Q fueron por encima de la tendencia, ahora podemos estar por debajo de la tendencia si quieren, pero tampoco es tan grave. Lo que sí están dando muestras de una desaceleración sorpresiva, si quieren para varios, ese es el empleo. Vamos a verlo, justamente datos de empleo que han venido desacelerándose, y eso el mercado lo ha tomado como bueno, lo ha tomado como que la tasa de interés hacia adelante tiene que caer, y eso dar soporte al mercado de renta variable, ¿no? Eso puede tener dos lecturas, que puede ser bueno en la medida que se evite la recesión, pero puede ser malo si es que no se evita la recesión, ¿no? Entonces, nosotros no hemos quitado, para que sepan, el escenario base de recesión 2024. Nuestro escenario era para agosto de este año. Lo que puede pasar es que se vaya pateando para este año, pero es un escenario posible con menor probabilidad de ocurrencia, si desean, pero no se puede quitar porque estamos viendo que los datos se vienen acelerando, pero también se puede evitar, ¿no? El segundo punto, que es importante del proceso de Faro Capital, es el sentimiento de mercado. No solamente en la macro, el sentimiento es muy importante al momento de realizar una estrategia de inversión. ¿Y qué te decía en enero? El sentimiento de mercado dice compra riesgo, ¿no? Y se compró riesgo, y en abril se acordarán que el mercado cae de manera importante, ¿no? Casi, creo que casi 4%, una caída importante, pero luego el mercado recupera. El sentimiento te decía compra riesgo. Sin embargo, para julio, y el último dato que tenemos, nos está diciendo no un overweight, pero sí mantente invertido. No está en extremos, es decir, ten la posición que tienes en renta variable, pero no te motives así como loco de comprar mucho más riesgo en las condiciones actuales. El tercer punto es muy importante, el tema de la estacionalidad. En algunos meses, por varios años, los activos de renta variables crecen más que en otros meses. Para el mes de abril, por ejemplo, el webinar de abril, perdón, vimos que abril, mayo y junio tenían un factor importante de estacionalidad. Y en julio, para que sepan, hay un factor positivo de estacionalidad. Es decir, típicamente hemos visto que en los últimos 30 años, en julio es uno de los meses que más sube la bolsa en los Estados Unidos. Y lo que está pasando hoy en día en julio va en línea con lo que la estacionalidad te está diciendo. Y cuarto, lo que agrupa todo es el riesgo equity. La recomendación nuestra es seguir invertidos, pero dentro de un neutral positivo. Si se dan cuenta, enero overweight plus, abril neutral y ahora neutral positivo. En ninguno de los casos la recomendación ha sido venta de equity. Sin embargo, estamos en el campo entre neutral y overweight, ¿no? Entonces, seguimos positivos, creemos que la renta variable puede seguir subiendo y vamos a seguir explicando por qué. Por el lado de fundamentos, este slide lo pusimos también en el comité pasado, y al ojo, sin ir mucho al detalle, nos damos cuenta que hay más indicadores económicos en el lado negativo que en el positivo.
Y eso es claro. Entonces, la economía se está acelerando más que lo que se está acelerando, ¿no? Estos son forward looking, son indicadores adelantados en muchos casos. Nos vamos al lado positivo, en realidad, el CPI, es decir, la inflación americana, acuérdense, enero, febrero y marzo subió, ¿no? Y decíamos que seguramente la Fed ya no va a bajar la tasa de interés porque venía subiendo, bueno, los siguientes 2 meses ha venido cayendo y se espera que mañana la tasa sea también con una inflación menor que el mes pasado. Entonces, eso es positivo para la economía. La producción industrial también ha venido subiendo. Sin embargo, hacia el lado derecho tenemos un montón de datos negativos. Y me voy a centrar solamente en los datos de empleo. Porque decíamos, ¿no? La Fed, para que baje tasas, requiere una desaceleración o una recesión, si quieren, en el mercado laboral. Y el mercado laboral venía muy bueno. Pero ya tenemos datos de desaceleración importante. Ya no es un mes, varios meses, ¿no? Me voy a centrar, por ejemplo, en la tasa de desempleo que comentó Alfredo, 4.1 y ha venido subiendo. Ya va preocupando. Los payrolls, 206,000, si bien está por encima de 200 y no debería preocuparnos, si uno ve la tendencia, ha venido cayendo. ¿Ya? Entonces, eso sí es una señal de desaceleración en el mercado laboral. Otro dato importante para ver es las horas trabajadas. Ahora, en promedio, se vienen trabajando menos horas, ¿no? Luego tienes el job quits. Las personas, cuando creen que pueden conseguir un mejor trabajo, renuncian y se van al otro. Y ahora ya no está pasando. Si bien el job quit sigue siendo positivo, la tasa cada vez es menor. Es decir, ahora aguanto, ya no renuncio para otro trabajo porque tal vez no consigo el trabajo que yo quiero, ¿no? Los indicadores también de sentimiento del consumidor muy relevante para Estados Unidos también vienen hacia abajo. Entonces, si uno ve la figura más grande, tienes una economía que venía bien soportando esa subida grande de tasas y en los últimos meses una desaceleración. ¿El mercado por qué lo tomó bien? Porque el mercado espera que la desaceleración no sea pronunciada y que con que la Fed baje 50 básicos la tasa, elimine el problema. No es un soft landing. También es mal para creer, ¿no? La Fed ha tenido que ser demasiado hábil para armar todo esto y que en verdad se evite la recesión en el corto plazo. El mercado laboral viene acelerándose, lo que le venía comentando. Aquí a propósito hemos puesto las nóminas no agrícolas, es decir, el empleo americano, pero el sector privado, ¿ya? Y si vemos el sector privado, viene hacia abajo. Sí hay, sí viene creciendo, pero cada vez menos. Y el sector privado es muy importante en cualquier economía. Entonces, tal vez nos alegramos porque el número es más de 200, pero cuando uno ve la parte privada, eso viene cayendo de manera. Al lado derecho, lo que les comentaba también, fíjense, las horas trabajadas y los quits. ¿Sí? Mientras la empresa le dice al trabajador, ahora trabajas menos horas, es como que el paso previo al despido, ¿no? Y luego los quits, que la línea naranja, te dice que el trabajador ahora ya no quiere renunciar como antes. Ambas van hacia abajo, es una señal de mercado laboral desacelerándose. Esto es bueno, entre comillas, ¿no? Porque no es bueno que la economía se acelere, pero eso le da pie a la Fed, lo ha dicho ahora el presidente de la Reserva Federal, que tal vez no está todavía hecho para bajar tasas, pero es una señal de que hay que preocuparse por el mercado laboral, ¿sí? Algo que nos da siempre vueltas en la cabeza es ¿por qué no se ha dado ya la recesión? Que los números te decían que luego de 2 años y un poco más se debería dar. Es decir, agosto ya deberíamos tener unas caídas importantes. Y uno analiza los datos y son por algunos factores que vamos a hablar ahora, ¿ya? Primero, el mercado inmobiliario de los Estados Unidos está más atado a tasa fija que a tasa variable. Voy a poner un puntero aquí para que lo vean. ¿Ya? Fíjese, Estados Unidos, tenemos que más del 70% de la deuda hipotecaria americana está tasa fija. Esa subida de tasas no ha afectado a la gran mayoría. Eso lo pone un poco inmune al mercado laboral, pero al mercado inmobiliario, pero no es que esté muy bien el mercado inmobiliario, ¿no? Pero es una señal, si quieres, positiva. Al lado derecho, algo que también decíamos en el comité pasado es hay mucho dinero americano invertido en mercados monetarios. Hay muchas personas naturales que ponen su dinero, su ahorro, en un money market fund, en un depósito a plazo. Tal vez ustedes también lo hacen.
¿Y por qué lo hacen ahora? Porque ahora te paga 5% versus un cero, que era hace 0 y algo, hace varios años. Entonces, se vuelve atractivo. Hay un ahorro en esos time deposits, ¿sí? Fíjense el último dato azul de US Small Time Deposits, ya no viene subiendo, como que es medio flato, ¿no? Eso hay que monitorearlo, porque tal vez hemos llegado a un tope y tal vez las personas ya están usando ese, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que el S&P 500 ha llegado ahí a máximos otra vez, ¿no? Uno se alegra porque sigue, la riqueza sigue subiendo y no ve los bonos perdiendo de valor. Entonces, de algún lado está saliendo ese dinero. Seguramente se puede decir que las personas están usando ese dinero, ese cash, para tomar riesgo en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué Estados Unidos no ha ido todavía a una recesión? Y de hecho eso lo conversamos también en el webinar pasado y una pregunta muy interesante al respecto, ¿no? Es por la política fiscal. Decíamos, no es Powell, sino Yellen lo que deberíamos preocuparnos. Si Powell ya subió la tasa, la va a bajar seguramente, pero Yellen ha hecho una política fiscal muy expansiva y eso da soporte al mercado de renta variable. Fíjense en el gráfico de la izquierda del balance primario dado por el Fondo Monetario de varios países, y aquí está Estados Unidos. Fíjense qué tal déficit o no. Y eso es bueno en el corto plazo, porque te da un impulso al consumidor, eso permite que el ingreso disponible sea mayor, que te dé en cierto periodo de corto plazo un boost al consumo. Pero a largo plazo, el mayor endeudamiento, mayores tasas, es un problema macro, ¿no? Pero esto, para Estados Unidos, es favorable al corto. Y eso da pie que, por más que sea una política monetaria contractiva, mientras la fiscal sea bien expansiva, no habría problema. Sale Biden o sale Trump, la política fiscal va a seguir siendo expansiva. Entonces, el mercado, por ese lado, tal vez no tiene por qué asustarse. Sea cual sea el presidente, tal vez el cambio es un cambio de portafolio. Me voy de un sector, me voy a otro, tal vez me voy de mercados emergentes, me salgo de mercados emergentes porque me asusto de que haya una guerra comercial. Tal vez dentro de ahí, pero mientras la política fiscal sea expansiva a ese nivel, tal vez la renta variable tenga más espacio todo. El lado derecho es algo bien importante que también lo dijimos en el webinar pasado, es la relación que hay entre recesiones o caídas de la bolsa y política monetaria y fiscal. ¿No? Tenemos las líneas rojas y amarillas, es la inversión de la curva de rendimientos. Cuando la curva de rendimiento está invertida, es en muchos casos una señal muy potente de recesión. Eso es cierto, pero no hay que olvidarnos la política fiscal. Cuando la política fiscal es contractiva, ¿sí? Y la política monetaria también, las recesiones son más probables. No es el caso de hoy. Hoy la política fiscal es expansiva y eso hace que nuestro escenario base de recesión 2024 tenga una menor probabilidad de ocurrencia para este año. Pero sí puede ser el próximo año. Entonces, por eso que no la quitamos del escenario base. Algo importante también es seguir lo que el mercado de empresas más chicas en los Estados Unidos está pensando. ¿No? Hay un reporte del NFIB que te dice, ¿no? ¿Cómo ve el optimismo de las empresas? Y veíamos hace el webinar pasado que el optimismo había caído de manera importante. Pero si uno ve en el gráfico, hay un cierto subida. Y de hecho hay un rebote. Hemos rebotado a nivel máximo del año. Desde enero creo que no tenemos un nivel como este. Entonces hay un cierto optimismo. Sí, obviamente cayó bastante, como que ha recuperado. Algunos dicen que ya tocamos piso. Yo todavía no me la creo. Hay que monitorearlo. Y uno de los principales problemas sigue siendo el aumento de los costos. Si la inflación, que para muchos ya no es un problema, para Powell tal vez, pero para la empresa pequeña americana, la subida de costos sigue siendo un problema. Recuérdense, la recesión entra por la micro. Ese empresario comienza a sentir los problemas, menores costos, menores ganancias, y la recesión nos va a afectar más. ¿Sí? Igual con las ganancias, no solamente son parte económica, sino también los earnings hacia abajo, esperados de los pequeños empresarios americanos. Entonces, nosotros hicimos varios escenarios y planteamos varios retornos esperados en función de los escenarios. Y ahora hay que evaluarlos, ¿no? ¿Cómo vamos en el año? Decíamos en noviembre del año pasado y esperamos para este año un 12.77% subida del S&P 500. Porque varios decían, no, este año se viene la recesión, por ande tiene que caer rápido. Pero no, nosotros esperamos un 12. ¿Cuánto va un 18? ¿Eso qué significa? Nos ha sorprendido favorablemente. En abril cambiamos luego el webinar, subimos nuestro target del S&P a 5.600, pero aquí lo hemos dejado a 12, ¿no? Como que es el año. Lo que sí es una sorpresa positiva.
¿no? Y eso es favorable a los activos de riesgo. Esperábamos también que el Tesoro americano, si es que no hay recesión, pierda valor, pero eso no ha pasado, no al nivel de 14%, ha perdido poco. Y de hecho tal vez no pierda más, porque si bajan las tasas, lo que el mercado espera, los treasuries podrían subir de valor y no perder ese 14%. Estamos reevaluando esa tesis. Y el dólar ha venido apreciándose, ¿no? O sea, se ha apreciado, va en línea más con un risk-off, ¿no? Cuando hay un risk-off, el dólar se aprecia, ¿no? Y el dólar se ha venido apreciando ahora. ¿Y por qué? Porque las tasas de interés todavía no han bajado, ¿ya? Los bonos de high yield esperamos que este año rindiera más o menos 10, van casi 3. Hay camino para expansión de retorno. Sin embargo, los márgenes de los high yield, el spread, están bien apretados. Entonces uno podría decir, oye, ya no tiene más campo para apretarse. No sabemos. Lo puedo haber dicho esto hace un año y ha seguido apretándose. Nosotros creemos que todavía hay espacio, pero estamos ya al nivel mínimo de spreads, pero creemos que todavía hay espacio para que los bonos de alto rendimiento tengan en la medida que no haya recesión. Fíjense, en un escenario de recesión fuerte o recesión suave, los activos con riesgo deberían de perder valor, pierden valor y es ahí donde es una oportunidad para tomar riesgo. En líneas generales, ¿cómo se han comportado los activos de mercado? Fíjense, aquí comparamos webinar tras webinar. Finales de junio, el S&P 5.460. Excelente, ¿o no? ¿Quién hubiera pensado, ¿no? Que haya subido tanto este año? Y ahora estamos por encima del 5.600. Estamos, creo que cerró 5.633. Estamos subiendo aquí. El S&P es el indicador adelantado de recesiones. No lo está viendo, si no estaríamos hacia abajo. Jobless claims, ¿no? 238.000. Ha venido subiendo, pero el nivel no es un nivel que asuste todavía. Hay gran espacio para que pueda seguir subiendo para llevarte a una recesión en el empleo, pero es una señal de que ya ven incrementándose. El ISM manufacturero, señal de alerta, por debajo de 50, ¿ya? Y el spread high yield, 351, por encima del webinar pasado, pero todavía a niveles manejables. Resumen, los activos de riesgo, sea de bonos o de renta variable, no te están diciendo que hay una recesión futura o pronta. En el caso de los tesoros americanos, sí tenemos, uno puede ver que las tasas han caído, ¿no? Creo que desde abril comenzaron a bajar, pero comparado con marzo hay una subida. Miren, el webinar pasado vinimos con un 4,21, 4% de tasa de 10 años y ahora tenemos un 4,397%. Según incremento, pero desde abril han venido cayendo. ¿Sí? ¿Y por qué van cayendo? Porque el mercado comienza a inferir que la Fed tiene que bajar la tasa. ¿Se puede equivocar el mercado? Sí se puede equivocar, pero lo que es cierto es que sí hay una desaceleración económica. Algo importante, el precio de la energía. Fue un problema, subió bastante. Acuérdense que Farrell tomó posiciones largas en energía en un momento, ahora ya estamos del otro lado. Energía ha venido corrigiendo de manera importante y eso es favorable ¿para qué? Para la inflación. El dato de inflación último fue de 3,30, se espera que sea por debajo de 3,30, creo que es 3,10 el esperado. Y el PCE también viene corrigiendo. Por eso que Powell ha dicho ahora que no hay que preocuparse mucho, pero todavía no sabemos lo que va a pasar. Eso es por la parte de fundamentos. Y el mercado ya interioriza y el mercado está siendo muy optimista con la recesión. Ya nosotros no le hemos sacado el escenario base y todavía es una preocupación. Por el lado del sentimiento, y decíamos, es parte importante del proceso, el sentimiento ha venido subiendo, subiendo, subiendo. Eso es favorable, porque mientras el sentimiento sea positivo, el mercado también interioriza eso y comienza a subir. Pero los últimos datos tenemos como algo, ven, creo que se ve algo más plano, ¿sí? Y es por eso que hay que monitorearlo, ¿no? No está en extremos en los datos de corto plazo, así no hay una señal que dice, oye, vende todo porque estás muy alegre o compra porque estás muy triste, no. Las señales son más neutrales, pero estamos todavía en este tramo. Por eso que la recomendación es mantente invertido, no se las como loco a vender. Por el lado de valuation, cuando uno ve el largo plazo, podemos ver que el S&P ha tenido caídas importantes y recuperos también importantes, y datos, por ejemplo, como el PI, estamos en 23. Entonces, si uno ve evaluation, ya tal vez, oye, no baja, ¿no? Como que se mantiene arriba. Acá vemos las divisiones estándar, estamos en el tramo superior, ya no estamos por el medio. Ya hay unas ciertas alertas que te pueden decir, tal vez estamos llegando a niveles altos, ¿no? En el proceso de corto plazo nosotros no hacemos mucho énfasis en esto.
pero sí es relevante monitorear, ¿no? Una cosa que esté acá, una cosa que esté por acá, ¿no? Eso sí es una señal importante de que el mercado puede estar acá. Fíjense, para los que algunos están asustados, 2022 cayó 18% el S&P, 23 lo pasó y 2024 estamos por buen camino. A la fecha, Estados Unidos viene subiendo 18%, esto hay que corregirlo un poco. Vamos bien en el año, ¿ya? Entonces eso es favorable para estar invertidos. Fíjense lo que los bancos de inversión vienen esperando, ¿no? Siempre uno ve que los bancos dan un reporte, alguno tipo JP Morgan te dice, tienen views bien diferentes, unos que va a caer a 4.200, otros que va a subir, ¿no? Hay de todo un poco, pero en promedio, si uno saca una mediana, tenemos un 5.500 para fin de año. En comparación con el nivel actual, vamos por debajo. El mercado se está diciendo, va a haber una corrección. Pequeña, pero va a haber, ¿no? Ahora, lo importante es ver cómo estas correcciones del mercado de targets para fin de año se va en línea con los datos de mercado. Miren, el S&P 500 es el azul más claro. Mientras el S&P 500 iba subiendo, la mediana de los pronosticadores iba subiendo su target de fin de año. Es bien chistoso, ¿no? Claro, si el mercado sube, yo voy actualizando lo que espero a fin de año, ¿no? Entonces el mercado va subiendo, yo voy actualizando, el mercado va subiendo, yo voy actualizando. Por eso hay que siempre tomar con pinzas estos números, porque son van muy a la par con el precio del mercado, ¿no? Porque es muy importante saber cuál es el proceso detrás de estas casas para decirte este número. Si es más fundamental, es más técnico, más sistemático, más sentimiento, qué es lo que está detrás del número, ¿ya? Nuestro número para el escenario soft landing es 5.600, no lo hemos cambiado todavía, falta el dato de inflación de mañana, vamos a actualizar nuestros modelos y seguramente, depende de lo que salga del modelo, estos números van a ser corregidos al alza. Pero este número, teníamos una confianza muy alta y estamos ahí, ¿no? Entonces, es bien relevante. Para terminar, la conclusión, en los próximos 3 meses el riesgo de recesión podría seguir reduciéndose en la medida que la política fiscal continúe siendo expansiva, ¿ya? El último dato de inflación aumenta la probabilidad de una bajada de tasas, pero vamos a ver qué datos sale mañana. Y si va por ahí, excelente. En este contexto, la temporada de anuncio de ganancias que se viene es muy importante y genera volatilidad. El sentimiento de mercado ha cambiado a neutral, así que hay que tener eso en mente, pero el momentum del mercado sigue siendo positivo y eso hace que sigamos invertidos. El mercado viene descontando un escenario económico menos negativo que el trimestre pasado. La renta fija se vuelve atractiva a estos niveles de tasas. Si la Fed la va a bajar pronto, compra bonos porque vas a ganar una apreciación de capital en la medida que no haya recesión. Pero si tienes tu bono corporativo emergente en dólares, hay una recesión, vas a perder valor también, ¿no? Lo que no perdería valor ante una recesión, los activos libres de riesgo en dólares como el Tesoro Americano. Y la renta variable sigue siendo atractiva en un horizonte de largo plazo. Cualquier corrección de mercado puede ser una oportunidad de compra. Muchas gracias. Quedamos para las preguntas. Gracias, Rolando, Alfredo, por la exposición. Vamos a continuar con ya la última parte del webinar, que son las preguntas. Hemos recibido unas cuantas, vamos a tratar de responder todas las que podamos. La primera que tenemos, nos comentan, en línea con lo expuesto, que parece ser más positivo que negativo, ¿ustedes consideran que hay más probabilidades que no haya recesión a que haya recesión? Dale, Rolo. La respuesta sí, pero no se ha evitado el escenario básico. Como te digo, si se da una recesión por la historia, va a venir de improviso. ¿No? Estamos ahí sentados tomando desayuno un domingo y viene la recesión, ¿no? Y hay una desaceleración de por medio, pero no estoy hablando de números por arriba de 50% de probabilidad. Es lo que hemos visto en los cuadros y en los pronósticos de la mayor parte de las casas en el mercado, ¿no? Pero otra vez, como dice Rolando, estas cosas normalmente a uno lo sorprenden. Hay herramientas para combatir una desaceleración. La Reserva Federal tiene básicamente 5 puntos de tasa que podría bajar, ¿no? Y queremos darle un pero electroshock al mercado. Típicamente la Reserva no ha sido proactiva, es decir, viene la recesión y luego la baja. Entonces, si uno ve la historia, la va a bajar seguramente cuando realmente vea una aceleración, ¿no?
Porque si la baja antes y la inflación no está controlada, lo peor que puede ser es que la inflación no la controlen y otra vez se mantenga por arriba de 3 y tener un problema, ¿no? A ver, continuamos con la siguiente pregunta. Nos comentan que hemos mencionado un poco los earnings que han estado mostrando las empresas. Mm, Preguntan qué se esperan para los resultados este trimestre que ya arranca ahorita. ujú. Mira, el consenso de mercado espera un incremento de ganancias de 8%, y estoy hablando de las empresas del S&P 500. Eso es lo que se espera para este trimestre, 8% con respecto al próximo año. Lo que es curioso es que el próximo trimestre, si no me equivoco, el número es entre 8 y 9% también. Es decir, todavía se espera un crecimiento significativo del índice, de las ganancias del índice en su conjunto. No es menor un crecimiento de 8%. eh, y de cierta forma, ese crecimiento es el que ampara los múltiplos tan altos a los que está trayendo, ¿no? O sea, son tasas relativamente significativas, y en algunos sectores las expectativas de crecimiento en tecnología en particular son bastante más altas. Ahora, esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que efectivamente el mercado está optimista, por ejemplo, las empresas puedan lograr, lo que se ha verificado en los últimos trimestres así lo respalda, es lo que ha pasado en buena parte como producto de, de nuevas iniciativas tecnológicas, básicamente, ¿no? Eh, el lado malo es que justamente las expectativas están altas, ¿no? Si empezamos a ver que las empresas decepcionan, la reacción al revés puede ser relativamente fuerte. Pero por el momento parece que nos quedamos con viento a favor. Perfecto. Tenemos una pregunta sobre nuestro fondo de renta variable. Preguntan cómo estamos posicionados por sectores en ese fondo y qué sectores vemos más atractivos para este año. Estamos más posicionados en renta variable americana y sobre todo en tecnología. Sí, tenemos una posición importante en Estados Unidos, Europa y Japón, y en mercados emergentes tenemos muy poca participación. Sí, y el sesgo en Estados Unidos efectivamente es hacia el lado tecnológico, ¿no? Ya el índice, el S&P. Nos consultan para lo que queda del año, eh, ¿qué ven más atractivo? ¿Posicionarían más la cartera hacia la renta fija o hacia la renta variable? Eso va a depender del perfil de riesgo, ¿no? Del cliente. Si eres un cliente que está dispuesto a asumir una volatilidad, que puede ser importante, yo me iría a renta variable. Yo personalmente sí iría a renta variable. Yo 100%. ¿Por qué? Porque tengo un horizonte de largo plazo y creo que si hay una caída de mercado, compro y sigo en el largo plazo. Y esa estrategia no me ha ido mal. Sin embargo, si soy un cliente que la volatilidad de 18% no la puedo tolerar, quiero una volatilidad de 9, menos, o 10 tal vez, tenga un poco más de renta fija. No va a depender mucho del perfil, del horizonte y del horizonte sobre todo. Hay Sí, varios clientes que quieren comprar un fondo de renta fija y creen que el horizonte es un año, 2 años. No, la renta fija para ganar tiene que pasar el tiempo. Ahí ganas el carry. Y para ganar la bajada de tasa de interés también tiene que pasar un poco de tiempo. Entonces, eh, depende otra vez del horizonte. Yo sería más de renta variable. Si fueras un cliente más balanceado, puede ser un 65% renta variable y el resto renta fija. Ujú. Perfecto. Quizás terminamos con una última. Nos mencionan que hemos comentado un poco sobre las elecciones americanas y mm, un poco el caso más probable, si es que Trump gana, que posiblemente sea un poco más inflacionario. Pero en el caso que sea una victoria del Partido Demócrata, eh, ¿cómo esto afectaría la inflación y las perspectivas para el mercado americano? Mira, primero, ¿quién va a ser el candidato? Es decir, no hay mucha, te diría, es muy temprano para tener mucha información al respecto. La mejor depresión del futuro es el presente y es lo que están haciendo ahora, ¿no? Yo diría que la política fiscal va a seguir siendo expansiva y eso es lo que más me preocuparía en una visión de largo plazo, ¿no? En el corto plazo es favorable para el mercado. El mercado lo va a agradecer en la medida que el Banco Central siga siendo independiente y siga haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces no me preocuparía respecto si es que seguían siendo los demócratas, ¿no? Ahora, hay otros temas geopolíticos, otros temas importantes que sí pueden afectar al mercado, pero ya escapa a la política fiscal y monetaria.
De acuerdo. Perfecto. Creo que Eh, Alfredo se conectó. sí, Alfredo Sí, está sí, ahí. sí, sí, perdí la Algo que conexión, agregar. pero bueno, acá estoy de regreso. No sé si había otra pregunta más, Jesús. Disculpa. Sí. Bueno, podríamos hacer una última. Nos preguntan si mañana se vislumbra una reducción futura de tasas, ¿invertirían en acciones o comprarían bonos? La receta fácil es bonos. Yo haría Una acciones. reducción, perdón, Yo haría acciones. Si no hay claro. recesión y me bajan la tasa, Es que, claro, lo que pasa es que si esos elementos están sueltos, digamos, si va a bajar la tasa, la apuesta segura es tener bonos largos de Estados Unidos. O sea, bonos largos del Tesoro americano. Lo más largo posible, bono del Tesoro americano, ¿por qué? Porque es un bono que no tiene riesgo de crédito. O sea, si la bajada de tasa es porque hay una recesión muy fuerte, es ideal tener bonos del Tesoro americano. Mm. O sea, estoy hablando de que el único dato que tenemos es que hay una bajada de tasa, no por qué. Entonces la apuesta segura es Claro. bono largo del Tesoro. Ahora, Perfecto. evidentemente, una bajada de tasas favorece mucho los activos de larga duración. Y entre los activos de larga duración también se encuentran muchas empresas tecnológicas o que son startups que tienen flujos muy en el futuro, ¿no? Flujos que se descuentan a una potencia alta porque están muy en el futuro. Y esos flujos tienen un cambio muy drástico cuando baja la tasa de interés. Perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente a ambos, a Rolando y Alfredo, y a todos los que nos acompañaron en el webinar esta noche. Hubieron más preguntas de las que pudimos responder, así que seguramente estaremos enviándoles un correo a las personas que no pudimos darles una respuesta en el webinar. Y, y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.